Hola estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a continuar con la unidad 5 de estadística, la cual se llama medidas de dispersión o variabilidad. Estas medidas son 4: desviación media, desviación semi-intercuartil, desviación típica o estándar y coeficiente de variabilidad. Estas medidas son las medidas estadísticas que muestran la variabilidad de la distribución de los datos, muestran la variabilidad de los datos de una serie estadística con respecto a un valor central de la serie, es decir, con respecto a una medida de tendencia central. Pero antes de continuar con esta unidad, quiero que exploremos o que hagamos una revisión de las unidades que hemos visto en la materia. Vamos a partir de la unidad 2, en la que ya comenzamos a trabajar con datos numéricos, porque la unidad 1 trabajamos con universo y muestra y trabajamos con tipos de muestreo, hablamos de las variables dependientes e independientes, pero quiero que hagamos una revisión a partir de la unidad 2. En esta unidad trabajamos con el tema series simples. Y trabajamos también en esta unidad con representaciones gráficas. ¿Qué vimos en series simples? Lo que vimos fue que a partir de una nube de información, de una nube de datos, convertíamos nosotros esos datos en tablas de frecuencia o tablas de distribución de frecuencia. O sea, tomábamos nosotros la información tal como queda pues allí lo que es el banco de datos después de un proceso investigativo o a partir de una cantidad de información que se tenga. Esa información se procesa, se organiza en tablas de frecuencia o, como en este caso, tablas de distribución de frecuencia, como este caso que tenemos acá en pantalla. Esta información aprendimos nosotros a organizarla en tablas y a extraer otro tipo de información a partir de las frecuencias obtenidas, como lo es en este caso que ven ustedes acá en pantalla. Estamos hablando de las frecuencias acumuladas más que frecuencias porcentuales, hasta llegar a la marca de clase o punto medio. En la unidad 2 aprendimos a hacer esto, a organizar la información en tablas de frecuencia o de distribución de frecuencia. ¿Qué más vimos? Vimos también las gráficas, el tema de las gráficas, que a partir de una información organizada de forma tabular, o sea, organizada en tablas, aprendimos también nosotros en esta unidad a elaborar gráficas. Vimos el histograma, vimos el polígono de frecuencias, vimos las ojivas, que son para variables continuas, vimos también el gráfico de barras comparativas, yuxtapuestas o apiladas, vimos también la gráfica de líneas, vimos lo que es el gráfico de pastel. Entonces vimos nosotros en esta unidad las representaciones gráficas y también la forma como se organiza la información en forma tabular. Ahora sigamos. Vamos a la unidad 3. ¿Qué vimos en la unidad 3? Acá vimos nosotros que ya la información organizada, nosotros podíamos resumir esta información en un solo número, el cual eran las medidas de tendencia central. Es decir, yo tengo una serie de datos ya organizados, pero yo quiero resumirlos. Quiero decir yo un dato preciso que me identifique una serie de información, una serie de datos estadísticos. Entonces, en eso vimos nosotros, vimos la media aritmética, vimos la moda, vimos la mediana, media armónica, media cuadrática y media geométrica, que estas son 6 medidas de tendencia central, las cuales las más comunes son estas 3,
la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces, aunque todas son importantes, ¿verdad? Pero las más comunes son estas, y quizás de estas tres la más conocida es la media aritmética, ¿verdad? Entonces, aprendimos nosotros acá a calcular valores que resumen una serie de datos en un número. Por ejemplo, tenemos nosotros acá esta distribución de frecuencia. Decimos acá nosotros, mire, los salarios andan de $21 a $80, salario diario, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el promedio que devengan los 50 trabajadores diariamente? Mire, el promedio es 49.80. Ya aplicamos ahí nosotros a esa tabla de frecuencias una medida de tendencia central. Eso es por el lado de la media aritmética. Si nos vamos por el lado de la mediana, decimos nosotros, de esa serie de datos que está ahí en la tabla, ¿verdad? ¿Cuál es la mediana de los salarios de los salarios diarios de estos 50 trabajadores, 50 empleados? La mediana es 53.86, ya varió con respecto a la media aritmética. Y ambos valores están buenos, ¿verdad? Pero cada medida pues procesa diferente, de forma diferente la información, y por eso los resultados pues son distintos, ¿verdad? Entonces aprendimos nosotros a expresar una serie de datos a través de un número que es el valor central, conocido como promedio, como una media, ¿verdad? Y entonces pues aprendimos nosotros en esta unidad 3 a calcular ese tipo de medidas, ¿verdad? Entonces luego que vimos en la unidad 4 las medidas de posición, y estas medidas lo que hacían era dividir la serie de datos en partes iguales, ¿verdad? Solo que lo hace en porcentajes. Y dijimos también en esta unidad que la medida de posición por excelencia es la mediana, que divide la serie exactamente en dos partes iguales, cada una del 50%. Entonces aprendimos, ¿verdad? Acá estoy mostrando yo el análisis gráfico, ¿verdad? Cómo podemos nosotros asimilar lo que son las medidas de posición. Entonces acá en esta medida vimos nosotros los cuartiles, deciles y percentiles, y que en el caso de los cuartiles dividen la serie de datos, ¿verdad? En partes de 25% cada uno, ¿verdad? Entonces, o sea, ya tenemos nosotros la serie de datos. Aquí vamos a regresar, ¿verdad?, a este cuadro que tenemos, y de los 50 trabajadores de los salarios de 21 a 80 dólares, ¿verdad?, nosotros vamos a dividir ya no en un solo dato, como el caso de las medidas de tendencia central. Ya no vamos nosotros a resumir en un solo valor, sino que lo vamos a hacer, ¿verdad?, en el caso de los cuartiles, en 4 partes, dividiendo el 25% de los trabajadores, 50% de los trabajadores, 75% de los trabajadores, ¿verdad?, y el 100%. O sea, aquí dividimos nosotros la serie en partes iguales, ¿verdad? Entonces, expresando nosotros cuánto gana como máximo el 25% de los trabajadores, cuánto gana como máximo el 50% de los trabajadores, cuánto gana como máximo el 75% de los trabajadores. Entonces, esta serie de datos que está acá se divide ya en 4 partes. Entonces, y así pues también podemos hacerlo en 10 partes con los deciles y en 100 partes con los percentiles. Entonces, ¿qué venimos nosotros haciendo hasta este momento en estadística? Venimos nosotros aprendiendo a organizar la información y procesarla de diferente manera para extraer de ella conclusiones, ¿verdad?, información que nos va a servir a nosotros para tomar decisiones. Entonces vimos organizar la información en series simples, en tablas de frecuencia, luego pues presentarla en forma gráfica, ¿verdad? Luego resumir la información a través de un número, una media aritmética, una mediana, una moda. Y también aprendimos en la unidad 4 nosotros a dividir la información en partes, en porcentajes, como lo son los cuantiles. Ahora bien, vamos a pasar ahora a la unidad 5, que nos lleva a nosotros a conocer la variabilidad de una serie de datos estadísticos, el grado de dispersión o variabilidad de una serie de datos estadísticos. Y para esto vamos a trabajar con la desviación media, vamos a trabajar con la desviación semi-intercuartil y con la desviación típica o estándar.
y también vamos a ver el coeficiente de variabilidad. De estas 4 medidas están acá, el más común, el más usado es la desviación típica. Sin embargo, vamos a ver también estas primeras dos. Entonces, este material ya está en la plataforma para que ustedes puedan descargarlo, puedan leerlo, y les voy a enviar pues las explicaciones para que les sea fácil comprenderlo. Entonces, jóvenes, hago esta introducción para poner en contexto la unidad 5 de estadística, que es medida de dispersión o variabilidad. Entonces, dejo hasta aquí esta explicación y luego pues vamos a trabajar ya con esta unidad, ¿verdad? Entonces, espero que vean los videos, ¿verdad? Que los escuchen y que lean también el material. Y si hay preguntas, pues alguna explicación que ustedes necesiten para poder reforzar el estudio, ¿verdad? Con gusto se lo vamos a dar en el foro que está aquí en la plataforma, como también pueden escribirme en mi correo también, lo pueden hacer de forma un poco más práctica, ¿verdad? Entonces dejo por acá este video para que pongamos en contexto la unidad 5 de estadística.